Ya hemos hablado de la importancia de El Retorno del Rey y su significado, y cómo la coronación de Aragorn marca la nueva era de la humanidad en paz. Pero falta hablar precisamente de si hay un retorno del rey, también tuvo que haber una ida del rey, una desaparición del rey. Pues en este video te voy a contar por qué no había rey en este periodo de la Tierra Media y quién fue ese último rey y cómo desapareció, dejando a Gondor con el trono vacío hasta que Aragorn, como rey Elessar del Contar, restituyó la monarquía númenoriana. Pero antes de comenzar, te comento que si te gusta el contenido y los videos de este canal, te invito a que me sigas en mis otras redes sociales y sobre todo a que me apoyes con una suscripción a este proyecto, a darle me gusta, a compartir el video y sobre todo a comentar, ya que estaré leyendo tus comentarios, lo que opinas sobre el tema y sobre ideas y sugerencias que tengas para nuevos videos sobre El Señor de los Anillos y seguir explorando la Tierra Media y la obra de Tolkien. Así que, comencemos. Todo inicia con la caída y hundimiento de la isla de Númenor, y los sobrevivientes de esta catástrofe, como lo fueron Elendil el Alto y sus dos hijos Isildur y Anarion, los cuales, al llegar a la Tierra Media, fundaron dos grandes reinos en la región del occidente conocida como Eriador. En ese territorio levantaron dos grandes países conocidos como los reinos del exilio de Númenor, el reino septentrional o del norte, llamado Arnor, en donde residía el rey principal, a saber, Elendil, y el reino austral o del sur, conocido como Gondor, donde gobernaban los dos hijos. Ello despertó la furia de Sauron, ya que no esperaba que Númenor dejara supervivientes y más que levantaran reinos poderosos. Por ello, al poco tiempo del asentamiento de estos exiliados númenorianos, o Dúnedain, como se conocieron desde entonces, Sauron les declaró la guerra sin haber podido recuperar todas sus fuerzas después de la pérdida de su cuerpo físico en el hundimiento de Númenor. Junto con los pueblos élficos de la Tierra Media, liderados por Elrond de Rivendell, por Orofer del Bosque Negro y sobre todo el alto rey Noldor Gil-galad, se unieron en la última alianza en el año 3430 de la Segunda Edad y marcharon ante Mordor para derrotar por fin al Señor Oscuro. Sauron fue acorralado y su torre fue sitiada por varios años, que en el año 3440, Anarion, hijo menor de Elendil y rey de Gondor, liderando el asedio a la torre de Barad-dûr, fue muerto por un proyectil proveniente de la torre, perdiendo los Dúnedain a uno de sus tres reyes. Y solo un año después, ungidos en fuerzas, Elendil y Gil-galad se enfrentan a Sauron, y los dos reyes derrotan al debilitado Sauron, pero ellos dos también perecen en el acto. Así, Isildur era el único rey númenoriano en pie, y tomando el anillo único de la mano de Sauron, se dirigió a Gondor a gobernar su reino, pero en ese periodo también perdiéndose en la obsesión con el anillo único. Terminada la Segunda Edad e iniciada la Tercera, Isildur entrega el trono de Gondor a su sobrino Meneldil, hijo de su hermano Anarion, y parte al norte a ocupar el trono de su padre Elendil en Arnor. Pero en el camino de los Campos Gladios, Isildur es acorralado por los orcos y muerto junto con sus hijos. Sin embargo, el hijo menor de Isildur, Valandil, al no encontrarse con su padre, vivió para heredar el reino tanto de su abuelo como de su padre, y así inicia la línea de sangre de Valandil, directa de Isildur y Elendil, en el reino de Arnor, la cual duró por unos pocos reyes hasta llegar a Earendur, el cual fue el último rey de este reino, ya que sus hijos, por disputas internas, dividieron el territorio en tres regiones autogobernadas, las cuales fueron Arthedain, Cardolan y Rhudaur. Estos tres reinos siguieron en disputa para ver quién se quedaba con Amon-Sul, la cima de los vientos, en donde permanecía una de las 7 Palantiri. El declino de Arnor empeoró más con el levantamiento en el norte del reino de Angmar, construido por el rey brujo, el líder de los Nazgûl, el cual empezó a batallar con los tres reinos y que Rhudaur, tiempo después, terminó por unirse con el rey brujo, ayudando a destruir a los otros dos reinos. Finalmente, solo quedaba Arthedain, cuyo rey fue Arveduin, considerado como el último rey del ya menguado reino de Arnor y descendiente de Isildur y Elendil, hasta que finalmente el rey brujo invadió el reino, y Arveduin tuvo que huir al exilio, perdiendo todo poder real, pero llevando consigo las reliquias de Númenor. Conviviendo con los pueblos del norte, Arveduin fue socorrido por Círdan, el elfo constructor de barcos, pero azotado por el invierno y el hielo, Arveduin muere en el mar, desapareciendo así el último rey de Arnor y de los Dúnedain del norte, desapareciendo así el reino septentrional, cuya línea de sangre se conservaría en su hijo Anarart, el cual residía en Rivendell. Desde entonces, la descendencia de Anarar llevarían el título no de reyes, sino de capitanes de los Dúnedain, cuyo título llegaría hasta Aragorn II. Pero a pesar de que ya no quedaba rey en el norte, aún quedaba el rey de Gondor en el sur,
uno que podría mantener viva la realeza de los reyes númenóreanos. Sin embargo, a diferencia de los Dúnedain del norte, que mantenían una línea de sangre directa con Isildur y Elendil, los reyes de Gondor habían mezclado su sangre con gente no númenóreana, o algunos reyes no dejaban descendencia y tenían que pasar la corona a hermanos y sobrinos, por lo que la línea directa con Anarion y Elendil se perdía cada vez más. Y por esos años de la ida del rey Arveduin en el norte, el rey de Gondor, Eärnil, parece ser que había querido aceptar el reclamo de Arveduin de unir los dos reinos bajo su mando, pero con la desaparición de este, Eärnil cedió su trono a su hijo Eärnul, el cual había socorrido a Arveduin de manera tardía. Sin embargo, junto con los elfos, Eärnul pudo derrotar y desterrar al rey brujo de Angmar del norte. Pero llegado el año 2002 de la Tercera Edad, los Nazgûl y el rey brujo conquistan Minas Ithil, convirtiéndola en Minas Morgul, retando a recuperarla al rey Eärnul. Este último acepta el reto y abandona Minas Tirith para recuperar Minas Ithil, donde fue capturado y muerto. Y con ello, el otro rey númenoriano que quedaba también se había ido, como una segunda desaparición del rey. Y sin descendencia, Eärnul había dejado a Gondor con el trono vacío, y desde entonces los senescales al servicio del rey iniciaron la gobernanza del reino hasta llegar a la regencia de Denethor II. Así es que Arveduin de Arnor y Eärnul de Gondor fueron los últimos reyes de los Dúnedain, y los dos que representan la ida o desaparición del rey, la cual luego fue enmendada con el retorno de Aragorn. Lo curioso es que la idea y esperanza de el retorno del rey no era una idea que tuvieran en Gondor o todos los Dúnedain, ya que los senescales se habían acostumbrado a gobernar sin rey y a perder la esperanza que un heredero tuviera la legitimidad de reclamar los reinos, sino que la idea del retorno del rey era más bien de la comarca, más propiamente de los hobbits, ya que estos pertenecían al reino de Arthedain, el vestigio del reino de Arnor. Y cuando Arveduin, el último rey, desapareció, los hobbits se quedaron sin regente, y que en su lugar proponían a un Thain, o un líder, hasta que el rey retornara. Pero la protección de la comarca siempre estuvo en manos de los Dúnedain del norte, y vigilada por su capitán, como sucedió cuando Aragorn era el capitán de estos. Y solo cuando Aragorn fue coronado, los hobbits le rindieron reverencia con gusto y alegría, porque su rey había regresado, y más en la persona de su amigo y protector.